Hola, yo soy Glenda Méndez y hoy vamos a hablar de geometría del espacio, más específicamente de lo que es un cilindro parabólico, una ecuación o una superficie que se encuentra dentro de las superficies cuádricas. Soy alumna del profesorado en matemáticas en la Universidad Nacional del Chaco Austral y este video es para la asignatura Álgebra Lineal y Geometría. Para empezar hablaremos de las superficies cuádricas. Estas tienen una ecuación general que es a por x al cuadrado más b por y al cuadrado más c por z al cuadrado más d por x por y más e por y por z más f por x por z más g por x más h por y más i por z más k. Al ser tan extensa esta ecuación general, podemos transformarla en otras dos que son sus canónicas, como para poder trabajar en las diferentes superficies cuádricas. Dentro de estas superficies cuádricas, teniendo en cuenta si tienen o no centro, podemos decir que son centradas y no centradas. Las cuádricas centradas y no centradas encontramos los diferentes tipos de cuádricas y en ellas, dependiendo de los coeficientes y sabiendo de qué tipo de superficies son, hallaremos las intersecciones con los ejes, la simetría, las trazas con los planos coordenados, las secciones planas paralelas, la extensión y su representación gráfica. Hoy vamos a hablar de lo que es un cilindro parabólico. En la imagen vemos la superficie de este y decimos que la superficie cilíndrica está conformada por rectas paralelas denominadas generatrices, las cuales contienen los puntos de una curva plana denominada directriz del cilindro. La superficie lateral cilíndrica se obtiene mediante el giro de una recta alrededor de un eje. Decimos que un cilindro parabólico es una superficie abierta a uno de sus ejes, como lo vemos en el ejemplo. A partir de la ecuación general hallamos otras, la cual serían, por ejemplo, m de x al cuadrado más n por y al cuadrado más sz más igual a 0, con s distinto de 0. Teniendo en cuenta que m o n se anulan, obtenemos m de x al cuadrado igual a s por z, que vemos que coincide con la ecuación que vamos a tomar de ejemplo para poder desarrollar y explicar el tema. Vamos a empezar con la primera parte de lo que serían todos los puntos de esta superficie. Empezaremos con el intercepto con los ejes coordenados. Para hallar el intercepto con los ejes coordenados, decimos que se igualan las variables restantes a 0. Por ejemplo, en el intercepto con el eje x igualamos y z a 0 y reemplazamos en la ecuación. Obtenemos 0 igual a 0 y decimos que en esta superficie se extiende a lo largo del eje x, porque es la única variable que queda. Luego seguiremos con la simetría. La simetría tenemos tres partes con respecto a los ejes coordenados, que sería la primera, en la cual tenemos que reemplazar, dependiendo del eje que tomamos, sus restantes ejes y reemplazarlos por su negativo. Por ejemplo, en el eje x reemplazamos y por menos y, z por menos z y hacemos el reemplazo. Vemos que la ecuación altera, ya que z al ser negativo no va a tomar ningún lugar geométrico y decimos que la ecuación altera, por lo tanto no hay simetría. Hacemos respectivamente lo mismo con los demás ejes, vemos que tampoco en el eje y hay simetría y en el eje z al reemplazar vemos que z no es alterada, por lo tanto la ecuación sí tiene una simetría. Vamos con la segunda parte de simetría, que sería con respecto a los planos coordenados. Para los planos tomamos el plano restante y lo igualamos a su negativa. Por ejemplo, en el plano xy reemplazamos z por menos z. Y vemos que la ecuación sí altera, lo mismo que hicimos con respecto a los ejes coordenados pasa en los planos. La ecuación no tiene simetría. Lo mismo con el plano de xz, reemplazamos a y por menos y obtenemos que la ecuación no altera, ya que z no se ve modificado, por lo tanto hay simetría.
Lo mismo pasa con el plano YZ, ya que X no aparece en nuestra ecuación, por lo tanto la ecuación no se ve alterada y hay simetría. En la tercera parte de la simetría, que es con respecto al origen de coordenadas, reemplazamos todas las variables por su negativa, es decir que X se reemplaza por menos X, Y por menos Y y Z por menos Z. Como en nuestra ecuación no hallamos un X, se reemplazan Y y Z. Vemos que Z se ve alterado, por lo tanto no hay una simetría. Con todo lo dicho anteriormente, decimos que esta ecuación tiene un eje de simetría en el eje Z y es simétrica a los planos XZ e YZ. Todo esto lo vamos a ver en la gráfica general. Otro punto para hallar en esta superficie son las trazas sobre los planos coordenados. Para hallar las trazas sobre los planos, armamos un sistema de ecuaciones y como pasaba con la simetría, igualamos la variable restante, en este caso igualada a 0. Como vemos en la imagen, las trazas al plano XY, ya que Z es el único plano restante, se iguala a 0 y resolviendo este sistema de ecuaciones obtenemos que en el plano XY representa una recta. Como lo vemos gráficamente, está la recta en color naranja sobre el X. En el plano XZ también lo mismo, reemplazamos a Y igual a 0 ya que es el plano restante y vemos que representa también una recta que la vemos graficada en azul. A la traza al plano YZ, la variable X es la que representa 0 y vemos que representa una parábola hacia abajo. Otro punto son las secciones planas paralelas a los planos coordenados. En el plano XY con Z igual a K. Lo que hacemos acá es formar el mismo sistema de ecuaciones que formamos para las trazas, pero igualamos la variable a K, donde K es un valor real cualquiera dependiendo las condiciones que tenga la superficie. Vemos que para este caso K tomaría los valores negativos, porque dice que toma los valores menores a 0. Vemos representada gráficamente y vemos que obtenemos dos rectas con respecto al plano XY. En el plano YZ, con X igualado a K, K tiene que tomar valores reales y encontraremos una parábola a la hora de graficar. Al plano XZ, con Y igual a K, vemos que si K toma valores reales, hay una recta. Vamos a la última parte, que es la extensión. Para ello podemos decir que la extensión es una superficie abierta por debajo del plano XY. Vamos a ver la representación gráfica, que sería el último punto para desarrollar en esta superficie. Vemos la superficie y vemos que efectivamente es una superficie abierta al plano XY. Con esto damos por finalizado el tema. Muchas gracias por su atención y espero que les sirva.